Y vamos a encontrar exactamente los genes que forman ARN ribosoma. El nucleolo es el lugar del núcleo donde ocurre la mayor producción de ARN ribosómico. Entonces, nosotros vamos a tener en ese compartimiento de todo el núcleo ciertos elementos que van a tener que estar dentro de esta estructura nuclear, como claramente es nuestro material genético, el cual va a estar distribuido en los 46 cromosomas. Los 46 cromosomas van a estar conformados por ADN más proteínas. Luego de eso, también vamos a tener diferentes tipos de ARN. Nosotros, en las células eucariotas, tenemos el ARN mensajero, el ARN transferente, el ARN ribosómico, que son ARNs codificantes. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos ARN pequeños, ¿sí? Como ARN pequeños nucleares, ARN pequeños nucleolares, que son los que van a habitar esa estructura nuclear. Y hay otro ARN que es considerado también ARN pequeño, que se llama ARN sheath. Este ARN sheath es el encargado de silenciar al cromosoma X. ¿Sí? Y ese silenciamiento que hace al cromosoma X está vinculado a formar una estructura que se conoce como el corpúsculo de Barr. Ese corpúsculo de Barr ayuda mucho a determinar el sexo femenino o masculino. Entonces, gracias a que se observa ese ARN, el cromosoma X es silenciado y se puede formar un corpúsculo de Barr. Y claramente eso va a estar involucrado nosotras las mujeres porque tenemos dos cromosomas X y necesitamos que uno de ellos se encuentre silenciado. Aparte de eso, van a haber varias proteínas que van a ser parte también de esta estructura nuclear y también todo lo que respecta al nucleoplasma, que es muy similar a ese medio citoplasmático. Por eso, ese nucleoplasma tiene dentro de su estructura filamentos que van a permitir la unión de los diferentes cromosomas y cada una comunicación entre todo lo que nosotros vamos a observar en este medio nucleoplasmático. Aparte de los filamentos que se van a observar en el nucleoplasma, también vamos a encontrar ciertos solutos. ¿Cuáles les parece que van a ser esos solutos que tienen que estar en el medio nucleoplasmático? Si es que nosotros sabemos que hay dos procesos sumamente importantes del dogma central de la biología molecular que ocurren en el núcleo, que son la replicación y la transcripción. Si estos dos procesos ocurren dentro del núcleo, ¿qué tipo de solutos entonces tiene que haber en el medio nucleoplasmático? ¿Qué creen que nosotros vamos a tener que encontrar en el nucleoplasma? ¿Con qué se construye un proceso de replicación que es generar nuevas moléculas de ARN y con qué se da la construcción de ARN? ¿Cuál va a ser ese soluto? Luis González. Gabrieli, mi querida delegada. Rodrigo de mi corazón.
columnas. Esas 8 columnas están unidas por fibrillas proteicas. ¿Sí? Yo voy a tener 8 columnas que van a estar de esta manera, y estas columnas van a tener que unirse, juntarse entre sí, ¿sí? Para formar una cesta. ¿Sí? Esta unión que van a hacer estas 8 columnas hacen a través de una estructura que se llama fibrillas. ¿Sí? Y aparte, esta cesta tiene que poder incrustarse dentro de mi estructura nuclear, ¿sí? Dentro de mi cariotipo, lo que va a permitir que esta cesta se fije y se quede unida aquí a mi membrana nuclear. Se llaman proteínas radiales, proteína radial y proteína de anclaje. ¿Sí? Nosotros vamos a tener proteínas de anclaje y proteínas radiales que van a encargarse de realizar esa unión. Así que esa columna se quede bien fija en mi envoltura nuclear. ¿Sí? Entonces, chicos, sí. A proteína radial e a proteína de anclagem, ela fazem fixação do complexo ou só de núcleo? Ou complexo ou não do polo? No, el complejo sería el nombre del conjunto de los poros. Yo por cada poro, por cada cesta, voy a tener una proteína radial y una proteína anclaje. Sí. Realmente voy a tener dos, porque yo necesito que sea una de este lado y de este lado. Entonces por cada poro van a ser 2 radiales y 2 anclajes. Sí. Professora, o complexo ele permite comunicação entre o meio, você falou, Entre el medio citoplasmático y núcleo plasmático. Y chicos, la cantidad de poros también va a estar vinculada con la morfología del núcleo. ¿Sí? Si la morfología del núcleo, ¿sí?, va a cambiar por cada división celular, también la cantidad de poros que va a estar involucrado también va a estar variado. ¿Sí? Y eso siempre va a estar vinculado con el, si ella está en la interfaz en la G1, en la S o en la G2. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos del nucleolo, yo les decía que podemos tener nucleolo en variantes también. O sea, no es que yo tengo un solo nucleolo, yo tengo varios nucleolos. El nucleolo es el lugar donde se sintetiza la mayor cantidad de ARN ribosómico. ¿Y qué ocurre con el nucleolo? El nucleolo se divide o está separado en dos. Donde esta zona del nucleolo se conoce como zona central o fibrilar. En esta zona es donde van a estar los genes para ¿cuántos ARN ribosómicos hay? 3. ¿Cuántos ARN ribosómicos que forman subunidades, las subunidades ribosomales? Varios. Nosotros tenemos, ¿cuáles son las subunidades ribosomales? 40S y 60S. ¿Sí? ¿Y cómo se formaba esta 40S y esta 60S? No, cuando ellas se juntan se forma 80S. ¿Sí? Pero, ¿qué tiene o cómo se forma esta 40S? ¿Qué tiene ella? Tiene ARN ribosómico más proteínas. ¿Sí? Y esta también tiene ARN ribosómico más proteínas. ¿Sí? Pero claro
18 Y ¿cuál? después, ahí. Y del 18S era el 28S 5,8S. y el 5S más 55 proteínas. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos entonces 4 tipos de ARN ribosómicos. Tenemos el 28S, el 18S, el 5S y el 5,8S. De esos 4
que se deben de unir al ARN ribosómico. Y esas son las que van a ingresar al núcleo. Otra proteína que va a tener que ingresar al núcleo van a ser proteínas que son conocidas como factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas. Esas proteínas son encargadas, esas proteínas de factor de transcripción tienen la función de activar o inactivar genes. Para eso ellas van a estar. Aparte, vamos a permitir también el ingreso a través de esos poros. Se va a permitir el ingreso de unas proteínas que van a ser las encargadas de unir proteínas encargadas de unir ARN ribosómico más proteínas. Van a ser las encargadas entonces de formar el 60S y el 40S. Estas proteínas encargadas de unir ARN ribosómico más proteínas, más estas proteínas que entraron, son conocidos como factores de empalme. Ellas son conocidas entonces, estas proteínas encargadas son conocidas como factores de empalme. Empalmar significa unir, significa juntar. ¿Qué quiere decir eso? Que en el núcleo que se va a formar 60S y 40S, y ellas ya van a estar listas, esas unidades ribosomales, para salir al medio citosólico y poder juntarse cuando haya la necesidad de una producción de una proteína. ¿Sí? Bueno, y luego, esas son entonces las tres proteínas empalme, factores de empalme. Estas son entonces las tres proteínas que pueden ser importadas, que van a ingresar. Luego tenemos proteínas que van a ser encargadas, de salir, que van a ser exportadas. Las proteínas o las moléculas que van a ser exportadas van a ser bastante diferentes. Las que van a ser exportadas van a ser las subunidades ribosomales, claramente, ¿sí? Va a ser el ARN mensajero, va a ser el ARN transferente y van a ser factores de transcripción que entraron para activar o inactivar genes y ya terminaron de cumplir con su función. ¿Sí? Esas son entonces las moléculas que van a ser importadas y exportadas. Cuidado con el error que a veces suelen cometer cuando yo les pregunto si el ARN ribosómico sale. El ARN ribosómico no sale, ya sale las subunidades ribosomales. Ya sale 60S, 40S. No sale ni ARN ribosómico 18S solito, 28S. No, salen subunidades ribosomales. Mensajero y transferente. Cita moléculas importadas. Cita exportadas. Professora, a subunidade ribosomal são as 60 e a 40. Eso E es a lo que sale. mensageiro e Transferente. ARNT.
genético, el que tiene los codones para saber qué proteína se va a Sim, formar. não, mas eu pergunto, é a mesma coisa que 60S e 40S? ¿Qué cosa? ¿Que le regresa genética? Porque a senhora falou que o que sai é a subunidade. Sí. A subunidade não é 60S e Sí, 40S? sí, es lo mismo. Vos podés decirme, salen subunidades, 60S, 40S, o ponerle subunidades ribosomales. Sería lo mismo. Lo que sale ya son, lo que les quiero dar a entender es eso, o sea, que lo que ya sale son esas subunidades ribosomales que son 40 y 60. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se da, cuál es el mecanismo para que se dé esta importación y exportación. Señorita, ¿me prendís la luz, por favor? Alexa, Alexa. No sé, mi corazón se acaba de venir hoy. ¿Cómo era tu nombre? Jessica. Alexa, Jessica. Alexa, ¿qué pasó con el aire? Coloca a luz,